Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el gabinete de Claudia Sheinbaum. Nunca había visto yo una disputa por el gabinete entre el presidente saliente y la presidenta entrante como la que vimos o hemos estado observando en estos últimos meses. No hay mundos perfectos en México, yo me di cuenta, y con que sepa, digamos, del ámbito en el que va a trabajar, yo creo que ya es un gran avance. Yo creo que lo más problemático en términos para Claudia Sheinbaum va a ser poder lidiar con esta mezcla de lealtades. Es una pena que justamente este gabinete parece que no llama tanta atención porque estamos en proceso muy complejo de pasar la reforma judicial por las cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, y eso desafortunadamente desvía la atención de todos de lo que pues va a llegar. A partir de 1 de octubre, Claudia Sheinbaum no solamente va a convertirse en la presidenta de México, sino también vamos a tener el gabinete nuevo o casi nuevo. Y de este tema, precisamente, vamos a hablar con Azucena Rojas y Carlos Elizondo, que me acompañan en este episodio. A ver, Carlos, y la misma pregunta a Azucena también, después. ¿Cómo tú ves así a grandes rasgos este gabinete que en principio pues está compuesto en su forma legal, como gabinete legal de 20 personas, si no me equivoco, más gabinete ampliado, 10 personas más? Las primeras impresiones que tú tienes de este gabinete. ¿Qué tal, Beata? ¿Qué tal, Azucena? Gracias. En efecto, el gabinete legal es una cosa, el gabinete ampliado es otra. El gabinete legal incluso se va a mover porque se ha anunciado que habría por lo menos dos secretarías más, la de Ciencia y Tecnología e Investigación o algún nombre que le pondrán, y la de la mujer, no queda claro. Entonces, ni siquiera podemos contestar bien cuál es el número. Pero yo creo que lo relevante es que nunca había visto yo, no recuerdo, una disputa por el gabinete entre el presidente saliente y la presidenta entrante como la que vimos o hemos estado observando en estos últimos meses. De hecho, antes de la llegada del López Obrador, que también lo cambió de otra forma, pero hasta antes de que llegara el López Obrador, el gabinete se anunciaba casi el último día y a veces el último día del gobierno saliente. Podía haber piezas que ya se veían que iban a ser estables. En la crisis del 82, pues se sabía que iban a ser Silva Herzog y Miguel Mancera, los estados de Hacienda y Banco de México respectivamente. Se habían ido con la nación bancaria, regresaron. Había información de qué podía pasar, pero no había certeza hasta el día en que se anunciaba formalmente un día previo o en la víspera de la toma de posesión. ¿Por qué se hacía así? En parte para evitar la presión de los actores políticos, incluido el presidente saliente, y en parte para que la coalición se mantuviera unida hasta el final, porque todos creían que les iba a tocar un premio. El primer y extraordinario cambio fue el observador que anuncia su gabinete prácticamente todos en marzo o febrero, antes de la elección, cuando todavía era, si recuerdo bien, no era ni siquiera el candidato formalmente designado por Morena. Y él es la muestra de lo siguiente, tiene tal control que se puede dar el lujo de dar estos anuncios con tal antelación y cumplir en prácticamente todos los casos una vez que toma posesión. El caso que estamos viviendo de Claudia Sheinbaum es algo inédito, como ya dije, porque cuando uno ve los nombramientos, pues hay claramente algunos que son de Claudia, otros que son de Andrés Manuel López Obrador, y otros que seguramente están un poco ahí en la mitad, tanto en el gabinete ampliado, en el gabinete, como creo que iremos viendo en las siguientes posiciones, subsecretarios, directores de entidades paraestatales no tan importantes como Fénix CFE. Entonces realmente pues nos falta ver cómo opera ese nuevo animal, donde la jefa va a ser Claudia, indiscutible, es una mujer que le gusta mandar, que es una jefa dura y exigente, pero que algunos de los nombramientos, de los nombrados, saben que el nombramiento pues, no es de ella, es de Andrés Manuel López Obrador.
muy Sí, eso sin cierto. ninguna duda es un gran tema y esa disputa por el gabinete que la hemos visto a lo largo de las últimas semanas por ahí en los chismes de diferentes tipos, sobre todo en relación con los asuntos como energía, por ejemplo, como también los temas de seguridad, digamos, los nombramientos de quién va a estar en Sedena, en la Marina. Secretaría de Marina. En Claro. fin, tú, Azucena, ¿cómo ves ese asunto de que, porque ya sabemos quiénes van a ser y cuáles son los perfiles? Claro, yo también destacaría pues cómo fue dándose esto a cuentagotas, ¿no? Desde el 20 de junio, con esto que se fue llamando como los jueves de gabinete, que poco a poco, ¿no? Se fueron destapando los distintos nombres hasta este viernes pasado, que fue prácticamente, al menos del gabinete ampliado, los dos últimos nombramientos, que además fueron diferentes porque fueron en viernes, ya no se hizo este acto en donde se aparecían, sino fue un comunicado justo con los secretarios de la Defensa y la Marina, ¿no? Que ahorita comentamos de eso, pero creo que es destacable, diferente esta forma de hacerlo, de ir viendo cómo se iba conformando, y también veo yo que hay variedad en los nombramientos. Por un lado, este tema de algunos que vemos definitivamente más leales a la 4T, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros que vienen más leales a Claudia Sheinbaum, a su gobierno de la Ciudad de México. Vemos también unas diferencias en edades. Vemos algunos más jóvenes que otros. Creo que el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se caracterizaba casi todos por ser de edades mayores. Ahora vemos variantes y también vemos algunos temas ahí como pagos políticos, yo los diría, ¿no? Como el tema de Marcelo Ebrard, que pues ya como que se había platicado el tema de mantenerlo por el tema de la elección de candidatos para Morena. Y en ese sentido también creo que hay variedad en los perfiles. Hay perfiles muy políticos de gente que lleva mucho tiempo en la 4T. Hay perfiles nuevos que tienen que ver también, me llamó mucho la atención, no sé qué piensan ustedes, académicos, principalmente veo que hay muchos académicos de la UNAM en Bueno, temas de no, no son ciencias, o tantos, no no son son. tantos. Digo, Yo me el llama único la que tengo atención. detectado como académico de la UNAM es el Ajá, futuro director de Pemex. ok. O que están conectados, relacionados, digamos, en su formación, al menos con la UNAM, eso sí me No, no, parece que eso va a haber. sí, Sí, pero sí, sí, bueno, que sean, académicos de la UNAM claro, que sean académicos ahorita no es no lo que tanto, pero predomina. El ujú, doctor Quesenó, el futuro secretario de Salud, pues es un investigador que viene de la UNAM, pero su función exacto. anterior fue director de este muy buen hospital, el Hospital de Nutrición. Pues yo no Ujú. detecto eso, pero a lo mejor hay unos que se me han ido por ahí. Sí, Yo yo creo que diría, aquí hay un hay, tema de perfiles que tú estás mencionando, Azucena, que yo lo ujú, calificaría más como técnicos, perfiles ok, técnicos ujú, y muchos de ellos bastante bien alineados en cuanto, digamos, a su formación con el ámbito en el gobierno que les tocará, pues, dirigir, ¿no? Eso como que es una sí. diferencia ¿A también. cuáles asociarías tú con ese perfil técnico alineado con la función que les toca? Mira, hablemos de energía, hablemos Por ejemplo, de... energía te interrumpo porque creo que es un perfil técnico, una mujer Ujú. sí, muy inteligente, muy leal a Claudia, yo soy una Luz mujer Helena muy honesta, González. pero Ujú, nunca ha estado en energía. sí. Su función anterior fue directora de Administración de Finanzas de la Ciudad de México. Ujú, Nunca ha estado en el gobierno federal. Entonces, el secretario de Energía casi siempre es un nombramiento político, pero no es un experto en este caso en energía. Yo el único que vería con esas características son obviamente los de Defensa y Marina, que siempre lo son, el de sí, Comunicaciones y Transportes, que casi siempre lo ha sido, y el de Salud, agricultura. que casi sí. siempre lo ha sido. A Pero mí me llamó la atención, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente, eh, pues como que sigue con este tema de relaciones exteriores. Digamos, Eh, fue un embajador, bueno, ujú, Bueno, supongo, en la se hizo ONU, diplomático, digamos, y eso le da pero se experiencia. hizo diplomático tan a la carrera como yo en su momento. No es un diplomático de carrera. Su, claro, claro. su trayectoria profesional, pues fue en el sector académico, fue el rector de la UNAM, buen rector de la Salud UNAM, también, buen sí. secretario Ujú. de Salud, De secretaria de Salud, consejero, sí. pero no es una historia. Es más,
Creo que el signo distintivo de este gabinete es que hay muchos balances políticos para resolver los problemas de ajuste entre AMLO, Claudia y por otro lado todos los actores políticos que se quieren pues, ver reflejado en un cargo su compromiso con el movimiento, digámoslo rápido. Ándale. Digamos, Ujú. el- la directora del el IMSS queda el mismo, en el ISSSTE pues es un cargo con un perfil político, en fin, creo que tenemos, falta ver todavía qué pasa en Infonavit, que se ha mencionado que sería el jefe de gobierno que sustituye a Claudia Sheinbaum, que tiene un perfil político. Entonces, ahora, venimos de un mundo donde el gabinete era como una sombra de lo que había sido. O sea, en el pasado uno conocía bien los nombres, los perfiles de los secretarios porque tenían un rol visible y vinculado a su cargo. Ujú. AMLO centralizó todo, le encargó el Tren Maya, no al secretario de Infraestructura o al secretario de Comunicaciones y Transporte o al secretario de Infraestructura, sino al de Fonatur, porque así le acomodaba. El aeropuerto pues, lo hicieron los militares, el AIFA. Entonces vamos a ver si Claudia respeta Ujú. las, digamos, facultades que le corresponde a cada uno de los actores nombrados con base en la Ley de Administración Pública Federal. Y el otro tema yo creo que va a ser muy interesante es que les va a tocar, a diferencia del sexenio pasado, que arrancan con los fideicomisos y con una serie de inercias positivas presupuestales, mucha restricción presupuestal. Me dicen algunos que me han comentado en los equipos de transición que pues hay muchos servicios que están pagos hasta septiembre y que pues tienes que ver cómo te dan la ampliación presupuestal para en octubre poder operar. Por momentos parece, incluido las prisas con las que están queriendo aprobar y la estarán aprobando pues, Ujú. ahorita que hablamos, la reforma judicial, que el 1 de octubre entra un adversario, entra alguien de otro No partido. le están ayudando. No, pero las prisas, como si Sí, llega el claro. 1 de octubre ya se echó a perder todo, ¿no? Llegan ellos con ella, ¿no? Es un poco Así raro es. todo esto. Pero así parece que no se planeó como en el pasado, en el caso más ordenado, Mm, probablemente fue el Cedillo a Fox, donde se les dio un presupuesto expreso a los que estaban en la transición para que pudieran cobrar mientras iban claro. atendiendo y conociendo sus futuras responsabilidades. En Ujú. fin, creo que ahí hay otro signo de interrogación. No, eso sin duda. La verdad es que si hacemos cuentas en el gabinete legal, pues hay como unas 5 personas que pasaron por el gabinete de López Obrador o incluso Claro. fueron y siguen siendo hoy en día pues claves para este A gabinete, ver, ¿no? digamos Sí, sí, sí. dos personas clave. La secretaria de Bienestar, que es la que Claro. controla la política Ariadna social, Montiel, ¿no? Ujú. Ariadna Montiel, los padrones, a quién Sí. les toca, cómo se reparte, el conocimiento territorial, los siervos de la nación. Ese no solo repite, sino es una gente que ha sido muy cercana a Andrés Manuel López Sí. Obrador, que es un puesto pues, políticamente muy importante. La Muy secretaria de relevante, sí. Y fueron de Gobernación, los primeros, ¿no? Fue como, fueron de los que claramente ya estaban Sí, estuvieron dirigidos. asegurados los Sí, puestos, digamos, sí, sobre la sí, sí. base seguramente Sí, sí, sí. de cierta imposición de parte de López Obrador. Ahora, a ver, no es la Ese única, o es- sea, tú ¿El otro cuál empezaste, sería, Carlos? a ver, la secretaria de Gobernación no repite, pero Rosa viene de Isela. Rosa Isela, que viene de la Secretaría de Seguridad Pública, es una gente muy cercana al Ujú. Obrador. Trabajó con Claudia en el gobierno de la Ciudad de México y parecería que pues, no se entendieron suficientemente bien, que buscó irse al gobierno federal y esa es la operación política del gobierno. Wow. Muy importante. Tercera, Hereda porque así está marcado en la Constitución al fiscal, el fiscal general que fue nombrado por el Senado, pero con todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador al arranque de su sexenio, porque ellos heredaron una fiscalía sin titular, porque Ujú. no habían podido nombrar al fiscal, que no habían logrado las dos terceras partes de las votos, y había un encargado de despacho. Pues ese mismo fiscal le quedan varios años en su cargo. Entonces, puede por un buen rato tener a un fiscal que no es suyo. Ujú. Eh, eh, buen hay, rostro, Sí, Raquel Buenrostro me parece que también es muy importante por todo va a lo que estar dice en en el SAT, la Secretaría ¿no? de Función Ujú. Pública. sí, Muy viene de importante el economía, tema. previamente del SAT, una mujer muy competente, muy Sí, trabajadora, muy eficaz.
pero empezó su carrera con López Obrador sin duda. Eso quisiera decir. Alicia Bárcena. Alicia Bárcena es la siguiente, que pasa de Ujú. Que exteriores ella a a medio Semarnat. ambiente. Ella, por ejemplo, estudiando su perfil, viene de esos temas de medio ambiente que me llama mucho la Y atención. ella fue subsecretaria en algún gobierno priista, ¿no? Ujú, Y se ujú, salió cuando entró, se ve que una mujer con principios firmes, se salió por algún tema ahí que no le gustó, o sea que no estuvo dispuesta a firmar. Creo que incluso fue la concesión aquella de la planta de cal, que ahora es un problema, Calica, ahí en Quintana Roo, un problema entre el ujú. gobierno de México y Estados Unidos. Sí, esa es otra. Y yo creo que nos está faltando mencionar uno de los nombramientos más tardados, que fue el de Pemex. O sea, Pemex se anunció que venía, se tardaron. Parecería, por lo que dicen, como dices tú, Beata, todos los chismes de los periódicos. Uno no está en los lugares donde toman las decisiones, pero se filtran. Hay quienes Ujú. son profesionales en la transmisión de esta información. Nunca sabes cuál es del todo cierto y cuál no, pero sí parecería que hubo un gran jaloneo donde el presidente presionó para que se quedara el Es actual, Octavio Víctor Romero, Rodríguez Padilla. que por cierto será el primer director de Pemex que yo recuerde que arranca en el sexenio y lo termina. Ujú. El Ah, sexenio, claro, claro, el claro. sexenio anterior Sí. tuvo tres directores de Ujú, Pemex. Este sí. habrá tenido solo uno. Y había interés por parte del, aparentemente, del presidente del observador de que se quedara y nombraron a alguien que no tiene Claro. experiencia administrativa. Que es el académico que Ese es Sí, el mencionabas. bueno, académico de la no hay UNAM. mundos perfectos en México, yo me di cuenta, y con que sepa, digamos, del ámbito en el que va a trabajar, yo creo que ya es un gran avance, comparando, No, digamos, a veces con, no, fíjate sí, que es uno de los temas más complicados, como ustedes han Sí, visto en el Consejo hace sí, dos sí. años. Y uno de los problemas de la ley vigente todavía de la reforma de Peña Nieto es que el director general de Pemex lo nombra y lo desnombra, lo remueve el presidente de la República. Si tú ves cómo se nombra en otras petroleras estatales, pues hay un proceso meritocrático donde el consejo de administración o directivo tiene algún papel. Acá es una decisión meramente política y bien dices, Beata, pues nos han llegado quienes no tienen experiencia petrolera alguna. El ingeniero Víctor Rodríguez me parece que tiene conocimiento Al menos. técnico, estuve leyendo algunos de sus trabajos, más de eléctrico que de petróleo, ¿eh? Mm. Su obra más extensa es en la parte eléctrica. En petróleo tiene algunas cosas interesantes sobre reservas, etcétera, pero tampoco es un geólogo experto en extracción de crudo. Sabe más de otras cosas, no, no es un geólogo, no sí, tiene Ya. pero experiencia. en todo caso, el Pemex es el caso interesante porque es ahí donde podríamos decir Claudia ganó su apuesta, en La ese ganó, sentido lo que de no que, sabemos si esta sí, era su primera carta o fue la que O le tuvo que. aceptaron sí, en el eso sí tira y es cierto. afloja. Ujú. Ujú. Sí, Pero pero en todo caso no hay aquí continuidad personal en ese sentido, mientras que hay por ahí un par de puestos, bueno, sobre todo en el gabinete legal, muy Legal. importante que no hemos mencionado hasta ahora y que de hecho surge este nombramiento, ese aseguramiento de la continuidad a raíz de comienzos de cierta inquietud en los mercados internacionales, o sea, el famoso Rogel. Ramírez de la O. ¿No? Ujú, Que claro. ahora, este, esa creo que es una continuidad técnica. Primero, positiva. el Ajá. secretario es un hombre técnico, o sea, no Ujú. fue ahí no por una carrera política, sí con una cercanía con López Obrador, pero es un técnico, De no toda la vida. un Ujú. militante de Morena. Segundo, entiendo que la presidenta electa hasta lo pidió. Ahí había como un deseo de su parte, y creo que correcto. Fue No muy es rápido también, ¿no? muy rápido, fue lo Creo que primero fue que el primero. anunciaron. Ujú. Creo que lo anunciaron antes de la elección misma, ¿no? Las- Y yo creo que estaban tratando de evitar, y con razón, el escenario opuesto que nos llevó a la crisis, en parte nos llevó a la crisis de diciembre del 94, que fue el pleito entre el gobierno saliente de Salinas de Gortari y el entrante de Cedillo respecto a quién iba a ser el secretario de Hacienda y cómo iba a haber continuidad en una política mucho más estresada que la actual, de tipo de cambio pues, no Ujú. flexible en una banda, muy estresado por los eventos políticos del año, el escenario de Colosio,
Ruiz Massieu, bueno, la rebelión zapatista, Ujú, y que esos desacuerdos en parte explican, si no la crisis, sí el mal manejo de la misma, ¿no? Entonces yo creo que aquí Claudia fue muy prudente y dijo, el que sabe de esto que siga. Y ahora ujú. están en este momento viendo los márgenes presupuestales que tienen, que no son muy amplios. Es que Sí, además es eso eso, ¿no? No calmó, hay mucho sí, margen, no hay mucho no margen hay mucho margen y eso calmó al comienzo un ujú, poco, podríamos decir, las reacciones, pero la verdad es que el tema de la reforma judicial ujú. y la rapidez con la cual se está llevando a cabo ese asunto, pues la verdad es que Ramírez de la Olla de poco sirvió, podríamos decir, No, pero no bueno, sabes el ojalá, contrafactual, no sabes el ojalá, contrafactual. Si ojalá, todo, sí, si todo esto estuviera sin Ramírez de la O, Sí, no, sería tendríamos peor una mucho seguramente, mayor muy volatilidad. sí. probablemente. Ujú, Ahora bien, tú, Azucena, ¿cómo ves así a primera vista, digamos, las fortalezas o las ujú, debilidades de este gobierno? O sea, ¿dónde ujú, esperarías tú, viendo, digamos, los perfiles que aquí hemos mencionado, pues así, algunos de ujú. ellos al menos, cuáles serían los ámbitos, digamos, donde este gobierno podría generar como un valor adicional? Obviamente hay muchos problemas y también pues Sí, este enfoque de problemas y ejes, digamos, economía, seguridad, educación, salud, ujú. etcétera, 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 energía, pues nos puede servir para evaluar pues distintos ámbitos. Pero a ver, para ti, ¿cuál es lo más destacado en lo positivo o lo más problemático? Yo creo que lo más problemático en términos para Claudio Sheinbaum va a ser poder lidiar con esta mezcla de lealtades, ¿no? Y de quién sí va a jugar con ella. Yo veo de manera muy positiva algunos perfiles que ya mencionamos aquí, que son más frescos, que traen eh, eficacia en lo que han hecho, que podrían traer frescura. Por ejemplo, me parece que perfiles como Juan Ramón de la Fuente eh, nos podrían traer cosas buenas para relaciones exteriores, pero qué tan fuertes van a poder ser, esa es donde entra mi duda, ¿no? Porque hay otros perfiles mucho más anclados a solo encajar en lo nacional, a solo hacerle caso, ¿no? A lo que trae Andrés Manuel López Obrador, que están muy posicionados, como Rosa Isela Rodríguez en gobernación. Entonces, me da como que siento que no, eso puede frenar el que no veamos el accionar de estos otros perfiles, como por ejemplo quien llega a la Secretaría de Salud, que también tiene mucha experiencia, ¿no? Por ejemplo, hay otros perfiles muy interesantes como, digo, igual y no tan importantes, pero que son frescos como las que llegan a temas de turismo, de cultura, y que me daría cosa que quedaran un poquito catapultados por estos otros perfiles de antaño dentro de la 4T. Algo que me preocupó y bueno, quisiera ver su opinión es el tema, por ejemplo, de Mario Delgado en educación. Como que siento, ahí yo no veo, es un tema muy preocupante, digo, para pues, la educación en México, lo que hemos visto de rezago, y un perfil tan político ahí. Bueno, él como egresado de ITAM debería entender el tema de la educación, pero no estoy segura si no se desvió demasiado ya. Mira, Pues, yo creo que Mario Delgado, ujú, un operador muy exitoso, hay que sí, decirlo, sí, sí. tuvo un triunfo espectacular, ganó más gobernaturas, creo que el presidente de cualquier partido en la historia democrática del país. Ujú, Había sido secretario de Educación un rato corto en la Ciudad de sí, México y pues sí, no tiene la experiencia pedagógica que casi ningún secretario de Educación ha tenido, hay que decirlo. ujú, Es decir, las épocas de Vasconcelos pues, fueron en los 20, ya quedaron muy atrás. Frente a los perfiles últimos de López Obrador, la actual secretaria y la anterior, claro. la gobernadora Delfina, Es- pues, es Estado de un México. perfil mucho más completo. Entonces creo que, pues sí, no es un personaje querido en muchos sectores de los medios de oposición, pero creo que puede ser para Claudia un secretario eficaz. Lo que tú quieres Mm. es alguien que te Puedes acudir resuelva. al sector, ojalá.
A ver, Tener alguien ¿en que qué te cuide dirección? la parte política, porque el primer tema en un secretario de Educación es mantener la paz con el sindicato, y la segunda, que tenga capacidad de gestión. Otra vez, creo que el gran reto de todos, incluido de la SEP, va a ser el dinero. O sea, de por sí el sector público le han ido Ujú. reduciendo para poder pagar trenes mayas, campañas, cosas de esas. Hay un déficit público gigantesco, un tema que ya podríamos un día discutir con algún especialista, porque yo no lo entiendo. Vamos a cerrar con un déficit público del 6% y la economía apenas va a crecer 1,8. Es casi incomprensible cómo con Se ese va, déficit se crece tan poquito. Normalmente cuando tienes un déficit público, por lo menos hay un crecimiento claro, porque hay un acelerado de la gasto. economía, pero ese sería otro tema. El hecho es que ese bajo crecimiento, ese déficit público, pues va a generar una necesidad de ahorro, precio del petróleo a la baja, producción de crudo estancada o a la baja, o sea, el margen fiscal para todos. Entonces, más allá de tu producción, que es correcta, si la nueva Secretaría de Turismo va a tener suficiente reflector, pues un personaje más fresco, menos conocido, su preocupación central debe ser, voy a tener dinero para hacer algo. Todo lo demás viene de si tienes el dinero. Las Claro. restricciones presupuestales de este gobierno llevaban a cosas inauditas, como que no se ha avanzado en la negociación del Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido, porque México dijo no tener el dinero para poder cuando le tocaba al equipo negociador mexicano al Reino Unido. Como saben bien ustedes dos, esta visita recíproca, tú vienes una, yo voy otra. Entonces, ese tipo de restricciones creo que las vamos a ver muy fuertes. Y quizá podríamos hablar en estos Ujú. últimos 5 minutos que nos quedan de otra restricción que no es el gabinete, pero es el control político, que es Morena. Siempre Ujú. se ha dicho que Morena es un movimiento que depende mucho de AMLO, era uno de los grandes retos de la futura presidenta Claudia Sheinbaum, pero ahora va a tener que navegar en un contexto, pues digámoslo, muy osado por parte del presidente, que es uno. Él destapa y va a quedar como la presidenta de Morena, su secretaria de Gobernación, que es además miembro, hoy explicaba todos los problemas del nepotismo del Poder Judicial. Bueno, su hermana es directora del ISSSTE, su mamá era la secretaria del Consejo de Morena, como secretaria del Trabajo, lidiaba con sindicatos asesorados por su padre, en fin, sin entrar en ese detalle un poco paradójico. Lo cierto es una gente muy cercana al presidente y todo indica que el hijo del presidente, que es el verdadero shock político, o debería de verse como tal, pero estamos en el horror de la desaparición de senadores que puedan pasar su reforma judicial, es que el hijo del presidente, que sabemos todos que eso, o dicen los medios, pero se dice que es un operador político, ahora pasaría o a la Secretaría de Organización de Morena o de plano a la Secretaría General. Sí. Entonces, no puedes Sí, tener ese representante tema, más Sí, directo sí, de sí, sí, Morena sí, como sí. el presidente que tu hijo. No, sí, imagínense, ese o tema sea, político de condicionamiento obviamente va a ser relevantísimo y a lo largo de los primeros meses, primer año, primeros 2 años, seguramente veremos hacia dónde va y qué tanta capacidad tiene Claudia Sheinbaum efectivamente eso. de manejar ese asunto, ¿no? Y gobernar al Ujú. mismo tiempo. Que da la sensación que sí tiene esas ganas de, pues, gobernar y realmente hacerlo de forma como más detallada que Más técnica, tal vez, más más. técnica que el presidente López Obrador. Ahora bien, hay un componente muy relevante en este gabinete, yo creo que no debemos pasar desapercibido, obviamente, es el tema relacionado con seguridad, tema crucial, ¿no? Azucena, ¿tú cómo ves ese asunto? Porque tenemos por ahí un Ujú. triángulo relevantísimo, Ujú. Harfush y los dos general, Sí, almirante y general, ¿no? Básicamente, estaba Marina, Defensa esperando que y preguntar. seguridad. Así que, a ver si logran solucionar el asunto. Sí, pues creo que aquí Omar García Harfuch por primera vez como que estamos viendo que trae y lleva mano, ¿no? Con estos nombramientos, por lo que me he estado informando, son personas con las que, digamos, ha tenido buen relacionamiento, tanto con, principalmente con el secretario, el que va a ser secretario de la Defensa, con Ricardo Trevilla Trejo. Entonces creo que ahí pues va a haber una comunicación un tanto ya no tan nada más que el ejército lleve todo, sino creo que hay espacio para que García Harfuch también
puede estar involucrado. Y lo mismo yo diría con el próximo secretario de la Marina, ¿no? Creo que son mandos que cercanos a lo que había, pero no tan directamente relacionados, como que están un poquito fuera de lo que antes había, no sin ser personas, pues obviamente muy cercanas a lo que había, pero creo que sí hay un brazo ahí, un rol que han tenido buenas relaciones, ¿no? Para seguir adelante, y pues va a ser crucial, ¿no? La coordinación, como bien lo dices tú, entre estos tres grupos, y principalmente creo que tendremos que ver cómo va a ser el tema de la Guardia Nacional, ¿no? ¿Quién va a dar el mandato para hacer acciones ahí? Entonces, por lo menos yo siento que ahorita no quedó tan desbalanceado el poder entre estas tres figuras, y que se presenta como que habrá cierta coordinación hacia futuro. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Yo creo que la persona, como lo dijiste, pero hay que subrayarlo, más cercana al gabinete, probablemente después de la Secretaría de Energía, es el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en un contexto de la militarización de la seguridad pública. Entonces, ese es el Sí, reto. sí, sí, Va a sí. ser un gran reto sin ninguna duda y una mención también más, cuando hablamos del gabinete, pues se ha intentado hacer cierta innovación en este contexto, o sea, creando básicamente pues dos entidades nuevas: Secretaría de Mujer, que es la transformación de lo que fue en su momento InMujeres, y eso Ujú. pues su gran expectativa obviamente a ver qué A ver va qué a traer pasa. esa nueva institución, y Agencia de Transformación Digital, que yo quiero subrayar eso porque efectivamente aquí me da la sensación de que Claudia Sheinbaum apuesta por pues la innovación, ¿no? Innovación que vemos también a través de la creación de la Secretaría de Ciencia, que Sí. es, digamos, otro asunto, otro aspecto que pues ha estado un tanto abandonado, yo diría, durante ese sexenio, y creo que se intenta rescatar ese asunto Esas son de, de las digamos, cosas que ciencia e suenan bien, innovación. como que Cosas suenan, pequeñas, pero ajá, obviamente hay que ver si va a haber dinero y todo eso, porque ujú, para que cuando no puedan hay brillar. dinero, los primeros que sufren es educación, Ujú, ciencia, tecnología, salud y cultura. Es claro. lo que hemos visto y ojalá no sigamos con esa tendencia. Pero bueno, hay algunos puntos positivos sin ninguna duda y preocupaciones, ¿no? Preocupaciones que han mencionado aquí. Y ya para cerrar, no sé si Carlos, Azucena quieren añadir algún aspecto del que deberíamos estar pendientes, digamos, en esos primeros días de octubre, porque me da la sensación de que septiembre ya se lo comió el presidente. Yo creo que a partir de octubre pues habrá que ver cómo operan en la práctica estas novedades que tú decías y otras que pretenden hacer, como que la Secretaría de Energía sea realmente la coordinadora de Pemex y CFE, que se ha tratado en el pasado y no ha salido bien. O sea, no sale porque tiene mucho poder independiente el director de la CFE y el director de Pemex. Esa es otra innovación, la que ya mencionaste, Azucena, de seguridad. Y si regresamos, por último, a que realmente los secretarios se encarguen de lo que les toca, que Claro. eso en sí mismo ya sería pues normalizador. Y yo puntualizaría lo que mencionó Carlos, el tema de Morena, o sea, qué papel va a jugar, eh, y con estos posibles cabezas del partido, ¿no? Vamos a ver cómo funciona hacia adelante. Así es, y con esos signos de interrogación nos despedimos, agradeciéndoles su atención y obviamente todas las preguntas que nos hacen, y les invitamos a seguirnos y escucharnos. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.
Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.